Empleo, que señaló que existe todavía una brecha significativa entre la ocupación laboral remunerada, digamos eso, ¿no? De hombres y mujeres, la brecha de tasa de desocupación fue de 1,1 puntos, lo que implica que hay 71.106 mujeres desocupadas más que hombres. Ahora, la cifra es preocupante de por sí, pero además es mayormente preocupante cuando pensamos que según el censo del 2019, el 40% de los hogares chilenos declara tener como jefa de hogar a una mujer. Entonces ahí hay un tremendo desafío que tenemos y lo vamos a comentar con Priscila. Priscila, ahora sí te veo perfecto y estamos perfectamente conectadas. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Antonella, ¿cómo estás tú? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto y ahora sí te veo perfecto, Súper. está todo ordenado. Mi primera pregunta tiene que ver con las consecuencias de la pandemia, porque según estudios internacionales y también nacionales hubo un retroceso importante respecto a la participación de las mujeres en el mundo laboral a partir de la pandemia, y una de las razones que se aluden tiene que ver de que muchos de los programas que se hicieron para recuperación del empleo estuvieron especialmente enfocados en hombres, ¿no? Estuvieron en espacios como la construcción, estuvieron en espacios que en general uno piensa tienen mayor participación laboral masculina. Ese análisis, ¿te parece que es justo y cómo nos hacemos cargo un poco de la inequidad que se agudizó a partir de la pandemia? Sí, bueno, tal como señalas, efectivamente uno de los efectos negativos en el aumento de las brechas, sobre todo en materia económica, ¿cierto?, entre hombres y mujeres y nuestra participación en el mercado laboral. Como consecuencia de de la pandemia, efectivamente estas cifras que tú mencionas, que no son favorables para las mujeres, y que claramente, tal como señalas, puede tener eh, como una respuesta, ¿cierto?, a propósito de estas medidas muy focalizadas en el mundo masculino, pero por cierto aquí hay un tema un poco más de fondo, diría yo, ¿no? Que se devela a raíz de esto, ¿no? Porque nosotras también aspiraríamos, como Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, a que justamente podamos a empezar a copar espacios laborales que han estado históricamente ocupados por varones. Uh Y de -huh. hecho, ese es el ejercicio que hacemos acá en el servicio. Yo creo que las medidas que se tomaron fueron las correctas, las adecuadas en términos de ir haciendo una focalización específica, ¿cierto?, en incentivar la incorporación de más personas al mercado laboral, pero estas políticas tienen que ser políticas de más largo plazo, no solo respondiendo a el momento difícil y complejo que fue la pandemia, sino que lo necesario que es la incorporación de forma permanente, estable, en trabajo digno, que ese también es un concepto que tenemos que tener siempre a la vista, de mujeres en espacios laborales. Y ahí para nosotros es relevante siempre transmitir los programas que el servicio pone a disposición y que a veces, Antonella, quedan un poco desdibujados o poco visibles, pues en general la gente nos conoce, personas, ¿cierto? Conocen al servicio básicamente por nuestro trabajo en materia de violencia de género, que por cierto es un ámbito prioritario, urgente y necesario, pero el servicio tiene toda una área de trabajo que se llama Mujer y Trabajo, Uh -huh. justamente, donde se desarrollan programas para la incorporación de mujeres en el espacio laboral y también para apoyar emprendimientos femeninos, para apoyar a mujeres jefas de hogar, para apoyar, por ejemplo, el tema de cuidados, con programas especiales en distintos colegios de Chile, en horarios que permitan que mujeres busquen trabajo. Entonces, en ese sentido, tenemos toda una línea que estamos potenciando, que estamos trabajando y que nos encanta contar con estos espacios de conversación para poder contarles a las mujeres qué estamos haciendo en estas materias. Uh -huh. Conversamos con Priscila Carrasco, directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Y Priscila, también están conectadas estas dos áreas que ustedes hacen, ¿no? Desde el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, porque sabemos que parte importante de la violencia de género se sostiene en la dependencia económica de muchísimas
muchísimas mujeres, ¿no? Y que muchas veces después de que sale la noticia del femicidio o etcétera, mucha gente dice, bueno, pero si había hecho denuncias, ¿por qué no se fue? Bueno, es muy complicada esa respuesta, y una de las razones posibles o que se repite una y otra vez tiene que ver con que muchas de estas mujeres no han tenido independencia económica para sostenerse y para sostener a sus hijos e hijas. Entonces, trabajar en la participación de mujeres en el mercado laboral también es una manera de darles herramientas de protección contra la violencia de género, ¿no? Entonces, es muy, muy importante hacer ese link. Sí, absolutamente, Antonella. Comparto totalmente tu análisis, lo compartimos también acá en el servicio. Entendemos que en la medida en que una mujer cuente con herramientas que le permitan fortalecer su autonomía económica y también su participación política y social, y también lo informada que debe estar en ámbitos que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, va a permitir que evidentemente puedan ejercer sus derechos, y uno de ellos es ejercer el derecho a una vida libre de violencia con herramientas que le permitan tomar decisiones respecto, por ejemplo, a hechos como los que tú mencionas, ¿no? De muchas mujeres, tal como tú dices, se quedan en relaciones violentas y agresivas, o priorizando por el bienestar de sus hijos, pensando en que no van a tener cómo pagar un arriendo, cómo darles de comer, y por lo tanto una forma, ¿cierto?, de proteger a mujeres y también de prevenir incluso situaciones de violencias es fortalecer la autonomía económica y, como te digo, la autonomía de las mujeres en las distintas dimensiones. Ujú. Y ese es un esfuerzo que estamos haciendo también como servicio, porque, como te decía, dentro del CERNAMEC tenemos distintas líneas de trabajo que justamente están orientados a fortalecer las autonomías de las mujeres. Autonomía económica, autonomía política y social, autonomía física de las mujeres. Creemos que en la medida en que estamos más dotadas de herramientas, que tenemos más información, tomaremos decisiones y seremos protagonistas de nuestros propios proyectos de vida. Uh-huh. Y estamos haciendo ese link, ¿no?, entre cada una de estas autonomías, que haya un trabajo coordinado entre las distintas áreas programáticas, ¿no? Y que nos permita también generar acciones con otras instancias, no solamente hacia el interior del trabajo que hace el servicio, sino que cómo nos conectamos con otras instituciones que también fomentan esta vía. De hecho, ayer tuvimos una reunión muy provechosa con ProChile, que es una instancia, ¿cierto?, autónoma, que muy poca gente sabe a qué se dedica esa área, y justamente estamos haciendo una priorización para internacionalizar la carrera de mujeres que han desarrollado emprendimientos. En Chile tenemos tremendos talentos a lo largo de todo el país, talentos que se traducen en por ejemplo, el desarrollo de artesanía con pertinencia cultural, donde hay ahí también una transmisión cultural desde las ancestras, ¿cierto? Y que luego nuestras emprendedoras lo ponen, lo traducen en sus productos, que son verdaderas obras de arte, y que también conversábamos justamente este tema ayer, cómo a veces para nosotros, a propósito de estos temas culturales en los cuales hemos sido socializadas, hemos sido criadas, ¿no?, en una cultura que es tremendamente machista, y que si bien hemos ido cambiando, seguimos en un estado y en una sociedad que por cierto es machista, y que por ejemplo hay mujeres que dicen, no, es que yo todavía no estoy preparada para internacionalizar mi producto, o no, esas son como palabras mayores, yo no nada que ver con esos temas. Y no, pues efectivamente ProChile y en conjunto con el servicio vamos a empezar a desarrollar un proceso de formación de mujeres, de acompañamiento, de tal manera de que ellas sepan que efectivamente es posible, que hay ejemplos de emprendedoras que han iniciado sus carreras también como ellas, muy desde abajo, muy
muy solas inicialmente y que luego se han ido acercando los distintos equipos del servicio y de otras instancias y le han permitido internacionalizar sus productos. Entonces, como ir rompiendo también esas barreras, Ujú. ¿cierto? Que a veces nos ponemos y que, bueno, son parte, como te digo, de vivir en una sociedad que ha estado marcada por estas miradas machistas y que nos han puesto en un lugar donde para nosotras esos aspectos están como vetados. ¿No? Claro, claro, y Son los que varones empresarios que pueden exportar sus productos. claro, pero también hay, claro, está el ejercicio sobre la propia subjetividad y qué es lo que yo creo respecto a mí, a mi profesión, a mis posibilidades, pero también hay cosas muy prácticas, ¿no? Y las decías más temprano, Priscila, respecto a la conciliación trabajo y familia. Desde dos líneas, si pensamos que el 40% de las familias chilenas están lideradas por mujeres y que incluso el otro 60% que puede tener padre y madre en casa, si algo sabemos y quedó ultra demostrado por la pandemia, es que todavía todas las labores de cuidado y domésticas siguen recayendo mayormente en mujeres. Hay datos duros que muestran que las mujeres trabajan por lo menos 2 o 3 horas más que los varones estando en relaciones heterosexuales con hijos en casa, ambos dos. Eso ya está súper comprobado. Entonces, hay muchos que dicen que la madre del cordero, el problema mayor de inequidad tiene que ver con la responsabilidad que se le implanta a las mujeres respecto a las labores de cuidado y domésticas. Ustedes están trabajando, entiendo, con 129 empresas y organizaciones para poder generar maneras de conciliar, ¿cierto? Esto y poder facilitar la incorporación de mujeres al trabajo a través de una mirada más amplia de este desafío, ¿no? Cuéntanos al respecto, por favor. Sí, bueno, ese también es un ámbito súper necesario de reforzar. Nosotros en esta misma área de mujer y trabajo contamos con un programa que se llama Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género, que es justamente al cual tú haces mención a propósito de estas 129 instituciones que forman parte del programa, que son públicas y también privadas, y que van desarrollando un proceso que les permite hacer un diagnóstico con una mirada de género respecto de ámbitos que tienen que ver con la conciliación laboral y familiar, con aspectos de organizacionales, ¿cierto? De trabajo en equipo, de cómo están conformados los equipos, y luego de hacer ese proceso diagnóstico, o sea, de mirarse institucionalmente con esta perspectiva, se elabora un plan de trabajo y se van desarrollando acciones muy concretas que permiten justamente ir dando cuenta de acortar esas brechas entre hombres y mujeres en los espacios organizacionales y que les permitan a ambos, tanto a hombres como mujeres, desarrollar tareas que han estado históricamente vinculadas, ¿cierto?, al mundo más femenino y que tienen que ver como, por ejemplo, con la crianza. Y aquí ejemplos súper prácticos de empresas privadas y públicas y organizaciones también del Estado que se han atrevido, porque no es fácil tomar la decisión de mirarse institucionalmente Ujú. y reconocer estas brechas, hacer ese ejercicio de decir, oye, estamos lejos de ser un espacio que promueva la igualdad organizacional o la participación equitativa de hombres y mujeres en las tareas de cuidado, en las tareas cotidianas, ¿cierto? Y desde esa perspectiva, tal como te decía, hay buenos ejemplos de casos donde se empiezan a generar, por ejemplo, prácticas de permitir que varones asistan a los controles de niños sanos. Ujú. De sus hijos, ¿no? Y que no siempre sean las mamás quienes tenemos que participar de esas actividades. Cuestiones súper concretas como reuniones de apoderados, que también históricamente, y tal como tú mencionabas a propósito de estos datos duros, ¿cierto? Son tareas que han recaído principalmente sobre las mujeres y que por tanto este programa promueve que ese tipo de actividades sean compartidas y se tomen medidas concretas al interior de las instituciones para esa participación, ¿no? Así es que estamos súper contentos de desarrollar esta línea de trabajo que también, aprovecho aquí de hacernos propaganda, ha sido muy desconocida desde el trabajo que, que hace el servicio, ¿no? Un ámbito que ha sido poco visibilizado y que contribuye justamente a generar estas medidas que, por cierto, en un contexto donde también se están desarrollando iniciativas más legislativas, ¿cierto? Ahí hay
una propuesta de la ministra Orellana en conjunto con la ministra Jara de trabajar en un proyecto de ley del teletrabajo que permita también conciliar estas prácticas laborales y sociales, estas tareas laborales y sociales, esta división sexual del trabajo, ¿no? Que está súper a la base también de las desigualdades y que en conjunto todas estas iniciativas van a permitir que seamos una sociedad que apueste justamente a que hombres y mujeres nos podamos desarrollar ampliamente en los espacios laborales, pero también participemos de toda la tarea de cuidados, que por cierto, y además contribuye al PIB de este país. Por supuesto, además que es importante decir eso. Bueno, se me va el tiempo, pero claro, voy a ir ahí con el dato duro por si alguien se lo pregunta, ¿no? Hay información tanto de un estudio hecho por organizaciones internacionales como el Banco Mundial, pero también por organizaciones nacionales como Comunidad Mujer, en donde han demostrado que el aporte de las cuidadoras es cerca del 23% del Producto Interno Bruto Nacional. Entonces, es muy importante. Priscila Carrasco, directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Si ustedes quieren participar, si ustedes quieren aprender, si ustedes quieren decir, bueno, a mí me gustaría que mi institución, que mi empresa o también yo misma poder acercarme a alguno de estos programas, toda la información está en la web del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. También pueden seguirlas en sus redes sociales. Muchísimas gracias, Priscila, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias, Antonella. Solo un datito, invitar a todas, a todos quienes nos están escuchando. Tenemos disponible y abierto un concurso, ¿cierto? Un fondo concursable, más que un concurso, un fondo concursable, que lo que hace es fomentar la equidad de género también y la participación y liderazgo femenino. Están abiertas esas bases, no es complejo el formulario ni las bases para postular, así que hacemos un llamado a organizaciones sociales, de la sociedad civil, incluso personas naturales que quieran postular a este fondo que se llama Fondo de Equidad de Género y está disponible en la página que tú mencionaste y donde pueden hacer proyectos y entregamos financiamiento que permita fomentar la participación y el liderazgo femenino. Así es que estamos aquí full trabajando, te agradezco mucho este espacio y disponible para cuando quieran seguir conversando. Bueno, toda la información está en cernameg.gov.cl, cernameg.gov.cl y hay un montón de herramientas y hay fondos también a los que se pueden postular, así que les invitamos a que los conozcan. Priscila Carrasco, directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Que tengan lindo día. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros tenemos que comenzar a despedir el programa de hoy. Yo de todas maneras los dejo invitados para que